Como os dije, hoy vamos a empezar a las 9:30 porque la semana pasada, bueno, tuve un accidente, parece. Me quedé sin luz durante como 3 o 4 horas. Parece que la parte de oriente del plano de Viña tuvo un corte generalizado. Y bueno, esperemos que no lo tenga porque ya será el colmo tener que ir retrasando clases. La idea de la clase de hoy es que vamos a hacer, en vez de 2 horas 20 reales, 2 horas 50 reales. Y eso significa que vamos a hacer como 1 hora y media de corrido ahora, hasta las 11, a PP. Y después haremos un descanso de 20 minutos, como siempre. Y después haremos todo lo demás hasta las 12:40, que será como 1 hora 20. Contad que que los bloques siguieran normalmente de 1 hora 10, ahora van a ser de 1 hora 15, de 1 hora 25. Y así recuperamos los 15 minutos que hemos perdido. Espero que ahora me funcione Debería de funcionar. ¿El lápiz? ¿No? Bueno, me va a tocar conectarlo y a ver si tengo suerte y a la primera de conectarlo me lo deja escribir. Si no, pues vais a tener que ver la otra parte. Voy a dejar de compartir pantalla y mientras lo intento... Eso no me ha gustado. No sé si habéis visto que se me ha caído el lápiz. A ver si... repuesto. Tengo una punta de repuesto, así que no es el fin del mundo. Mientras que el profe sigue sobreviviendo a los problemas tecnológicos a los que parece que está enfrentado, os explico un poco, ahora sí, lo de los trabajos, porque alguno de vosotros pensará que el trabajo es para ese día y no se va a preocupar hasta la semana anterior y eso es una receta al fracaso, ¿de acuerdo? Repito lo de hoy, 1 hora 25 minutos por bloque. ¿De acuerdo? Recuperamos el tiempo de la semana pasada. Hoy, con los trabajos, a ver, lo primero del todo, ya tenéis trabajos. ¿De acuerdo? Tenéis una fecha de entrega límite, que si no recuerdo mal, que alguien me rectifique porque yo tengo muy mala memoria, que es el 16 de agosto. ¿De acuerdo? Yo os sugiero, no es obligatorio, o sea, diferenciar la obligación de la sugerencia, porque alguno de vosotros se lo toma después como que yo le estoy obligando a hacer más clases de las que toca, que no me parece. En cualquier otro contexto la gente no se quejaría, o sea, si uno va al gimnasio y le dejan ir un poco más de tiempo, pues se lo toma bien, pero en clase hay alumnos que se toman a mal que el profesor les deje hacer clases extra. Por tanto, no os lo toméis a mal, no es una obligación, es una opción que yo os recomiendo que toméis. Mi sugerencia es hacer 2 reuniones de control. ¿De acuerdo? Y entended que para mí eso representa un trabajo extra. O sea, no es que os obligue, pero si decidís tomar esa opción, a mí me va a representar unas horas extras de trabajo que estoy dispuesto a hacer porque creo que es lo mejor que podemos hacer para el desarrollo de la clase. ¿En qué consisten esas 2 reuniones de avance? ¿Hacéis un meeting o concretamos una cita por correo?
no tenéis que regalarme ni bombones ni rosas, aunque sea una cita. Básicamente en esa cita lo que yo os recomiendo que hagáis es hacer una revisión de avance. ¿De acuerdo? Esa revisión de avance, yo sugiero que la primera reunión sea que me plantear qué vais a hacer. Y la segunda reunión sea 1 o 2 semanas antes de la entrega para verificar errores. ¿De acuerdo? Esa es mi sugerencia. De nuevo, no es obligatorio, yo os recomiendo que lo hagáis, por tanto, me avisáis y me enviáis un correo electrónico y intentamos encontrar una hora que nos vaya bien a los dos, a todos, perdón. Personalmente, os tengo que avisar que según nos acerquemos a finales de agosto o a mediados de agosto, el número de vosotros que va a querer concertar citas o horas de atención conmigo va a crecer. Entonces, como va a aumentar el número de personas, la disponibilidad que voy a tener yo va a ser menor. Y eso es un problema para vosotros, porque no es que vaya a ser menor, es que voy a estar más ocupado. Entonces puede ser que no pueda atender a alguno de vosotros por este tema, porque no me calzan las horas. O os tenga que dar un horario intempestivo que no le guste a nadie. A mí me ha tocado reunirme con alumnos a las 10 de la noche. Entonces, idealmente preferiría no hacerlo. ¿De acuerdo? Ya hablé la semana pasada de los trabajos, esta información no os la di la semana pasada, creo que es importante que la tengáis, más que nada para evitar posibles errores y con eso acabamos la primera parte, que es el tema de burocracia que siempre explico al principio. ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a la Capacitated Lot Sizing Problem. A veces es un poco difícil estas plantillas de látex porque no acaban de marcar los títulos como a mí me gustaría. Tenéis que mirarlo arriba. Estamos en el Capacitated Lot Sizing Problem. Recordad que el Capacitated Lot Sizing Problem es el problema que hemos estado trabajando en lo que llevamos de curso. Básicamente los datos que nos dan son la demanda durante varios periodos, ¿sí? Os dan también los costos. Y estos costos generalmente solamente son útiles como costes la K y la H. La K, que es el coste de realizar un pedido. Y la H, que es el coste de inventariar una unidad durante un periodo. ¿Sí? Este modelo expliqué y comenté en su momento que se trata de un modelo Big Bucket. Y un modelo Big Bucket básicamente lo que implica es que todo lo que ocurre a la vez. Perdonad, pero parece que no he dejado el celular en silencio. Todo lo que ocurre en un periodo ocurre a la vez. Demanda, compra, todo. Sé que esto no es cierto en ningún caso. O sea, dudo que haya muchas tiendas que en el mismo momento abran la puerta y justo cuando reciben venden y se cierran y no vuelven a aparecer en una semana. Pero es una hipótesis o una simplificación que ayuda mucho y que es muy correcta, es suficientemente correcta
cuando la persona que toma las decisiones solamente puede tomar una decisión en un momento T concreto, por ejemplo, a principio de la semana hacer el pedido, y si la pifia ya no tiene ninguna maniobra, no tiene ninguna habilidad para cambiar esa decisión a lo largo de toda la semana. Tiene que esperarse hasta la semana siguiente. Es el caso típico de tiendas en las que tú cuando vas a comprar el jueves y te dicen que no tienen, te dicen espérese al lunes que nos llega el proveedor. ¿Sí? Entonces pasa todo el lunes. Da igual que tú vayas a comprar el martes, el miércoles, el jueves o el viernes, porque sí, el hecho es separado, pero la empresa no tiene reacción, no tiene capacidad de alterar la solución. Entonces, si no puede alterar la solución, si no puede tomar medidas paliativas ante cambios de lo esperado, tampoco puede hacer nada. Por tanto, es como si solamente participara en un momento. ¿Sí? Fijaros que en el fondo que todo ocurre en un mismo instante es equivalente, es muy fuerte que sea equivalente a solo decido en un instante concreto de cada periodo. En el resto del tiempo soy un observador. ¿Sí? Simplemente miro lo que sucede. Muy bien. Entonces, yo expliqué un par de modelos de programación matemática para el problema. Los modelos de programación matemática son, yo diría que lo más cercano a vosotros desde el punto de vista de lo que habéis visto en vuestra formación de pregrado. Creo que también es lo que más veis en el primer trimestre y con el que sentís más cómodos. No son todo. No pueden resolver todos los problemas del mundo, al contrario, hay muchísimos problemas en que la programación lineal, la programación lineal entera o cualquier tipo de software cerrado no va a ofrecerte soluciones suficientemente buenas. Y no tiene ni siquiera que ser el motivo el hecho de que haya aleatoriedad. Muchos de vosotros pensáis o llegáis a la conclusión o vuestra estructura organizativa de cómo estructuráis el tipo de problemas que se pueden resolver, divide los problemas entre aquellos que la información es determinista y eso se pueden resolver todos con programación lineal entera, que es mentira, y los que tienen información aleatoria y suponéis que esos ninguno puede resolverse con programación lineal entera, que también es mentira. O sea, se pueden resolver con programación lineal entera problemas aleatorios, con aleatoriedad. Obviamente, vuestra división es correcta en el sentido de que muchos problemas de programación lineal entera determinista se pueden resolver y muchos problemas con aleatoriedad no se pueden resolver con programación lineal entera. ¿De acuerdo? Eso es verdad, pero no es una verdad universal. Entonces, como no es una verdad universal, tenéis que ir con un poco de cuidado a la hora de plantearlo. Luego, después de explicar los modelos de programación matemática, expliqué los modelos heurísticos. Unas heurísticas constructivas que se explican en gestión de operaciones avanzadas, que es un curso de quinto. Perdona, el alumno que tenemos, la alumna que tenemos, que es ingeniero comercial, tiene que pedirme perdón, digo, le pido perdón, no me tiene que pedir ella. Yo le tengo que pedir a ella perdón por considerar que todo el mundo es homogéneo. Y no es verdad. ¿Vale? Yo sé que ella no ha visto ese curso, yo sé que ella no tiene ese background, pero intento dirigirme a la mayoría y yo con ella cuando tiene algún problema, pues ya le he dicho que se ponga en contacto conmigo, que le daré la información o le explicaré las cosas por separado para que tenga el mismo background. ¿De acuerdo? Resulta que la Incapacitated Dot-Sizing Problem es un problema muy habitual en algunos softwares, como por ejemplo los ERP. El módulo de producción de cualquier ERP y el módulo de distribución y logística de cualquier ERP resuelve Incapacitated Dot-Sizing Problems en alguna de sus variantes. Entonces, ¿podría resolverlos de forma exacta? Sí, pero resulta que generalmente hay una serie de hipótesis de los modelos del modelo que no son reales en la práctica. ¿De acuerdo? Una de ellas es que el Incapacitated Dot-Sizing Problem, y por eso estoy explicando programación dinámica, presupone, o uno de los motivos por los que explico programación dinámica ahora, presupone un fin del mundo.
Quiere decir que tú tienes una demanda para 10 semanas y tienes que gestionar esas 10 semanas. Durante esas 10 semanas no hay más detalle. Haces las 10 semanas, punto. ¿De acuerdo? Y entonces juegan con una cosa que se llama tailing off effect, que es que al final, la decisión del final está aprovechándose de esos últimos detalles, de que ya sabe que no va a haber nada más en el futuro. Cuando explique los modelos de investigación de programación dinámica, quedará más claro, porque ese fenómeno también lo tiene la programación dinámica. ¿Sí? Sin embargo, en programación dinámica se explica tal cual, en el modelo de Capacity Sites no se explica tal cual. Las heurísticas que vimos la semana pasada no se aprovechan de la información que uno puede deducir de ese efecto de que el mundo se acaba en T periodos. ¿Sí? Porque como toman decisiones para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, en ese orden, sin contar que hay un fin del mundo al final, lo que acaba sucediendo es que a la hora de implementarlo en la práctica, en un software industrial, que no lo resuelve una vez cada 10 semanas, sino que lo resuelve cada semana, considerando un horizonte de tiempo que en vez de ir de la semana 0 de la 1 a la 10, pues después va de la 2 a la 11, y después va de la 3 a la 12, y después va de la 4 a la 13, y así sucesivamente, y resolviendo problemas cada vez con información nueva, considerando las decisiones del pasado. Como eso el programa lineal no lo puede tener en cuenta, generalmente los softwares industriales utilizan la heurística. ¿De acuerdo? Ahora bien, a nivel teórico, veremos que hay ciertas utilidades del modelo exacto y también de esto que vamos a ver ahora de programación dinámica para resolver el mismo problema. La programación dinámica es una herramienta que todos los industriales veis en algún momento en vuestros estudios. En esta universidad, en la Universidad Adolfo Ibáñez, hay un curso que la mitad del temario es programación dinámica y ese curso es investigación de operaciones. Entonces, como estáis en el máster de Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones, uno presupone que sois todos muy buenos alumnos de investigación de operaciones. ¿Sí? Andrés me mira con una cara como diciendo, ¿de dónde ha sacado usted peso? Yo no voy a presuponer que sabéis nada de investigación de programación dinámica en esta clase. Yo trabajo mucho con programación dinámica, no soy el profesor que más trabaja con programación dinámica, pero a mí me gusta el tema. Es importante entender la programación dinámica, sobre todo si alguno de vosotros después quiere meterse a hacer cosas de inteligencia artificial, porque la programación dinámica es la base de toda una línea dentro de la inteligencia artificial, que es lo que se llama el aprendizaje por refuerzo. Entonces, si alguno de vosotros en algún momento decide que le gusta eso de la inteligencia artificial, pues le va bien entender programación dinámica. Y para aquellos que quieran trabajar en cosas en que es un poquito más que lo que habéis visto en pregrado, la programación dinámica es ese poquito más. ¿Vale? La idea de la programación dinámica en general es que hay un programa dinámico, se define por 4 componentes. Etapas, estados, transiciones y función de recurrencia. ¿De acuerdo? No lo voy a explicar directamente así porque no tiene sentido entrar directamente en estos 4 componentes a nivel teórico sin poneros un ejemplo de cómo funciona la idea básica del método. Existe 2 maneras de plantear un problema de programación dinámica en general, siempre existen 2 maneras, pero la que explicamos en clase o la que os explican en clase se llama backward induction. Y es con la que voy a empezar, por eso aquí pone como en investigación de operaciones. ¿Vale? ¿Qué es la backward induction? Es un método que empieza por el final y va viendo las decisiones
en sentido inverso a cómo se toman. ¿De acuerdo? Por tanto, empieza por el final y entonces mira, primero, la última decisión. Segundo, la penúltima decisión. Tercero, la antepenúltima decisión. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Las etapas son esto. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Las transiciones y la función de recurrencia son esto, las decisiones. Y los estados es la info disponible para tomar la decisión. Y esto es mucha teoría de largo, así que como es mucha teoría de largo, yo os voy a recomendar que pongamos un ejemplo para simplificarnos un poco la vida y luego lo vemos con el ejemplo. Entonces el ejemplo que voy a poner es el siguiente. Vamos a suponer que yo sé el estado final, ¿cómo acabo? Entonces, ¿cómo acabo? Pues como tener material no me aporta nada cuando se ha acabado el problema, o sea, si yo tengo, por ejemplo, 10 periodos, 10 semanas, como el material con el que acabe la semana 10 no sirve de nada, simplemente ha representado que he comprado de más y como he comprado de más tiene coste extra, lo que voy a hacer es suponer que acabo sin nada, con cero. ¿De acuerdo? Lo cual es lógico por las condiciones del problema, que es que tengo unos sobrecostos asociados a haber comprado material que no debería de haber comprado porque no lo voy a poder vender o no lo voy a utilizar. ¿Sí? Vale, esto es el final. Por tanto, fijaros que he empezado por el final. ¿Por qué he empezado por el final? ¿Cuál es la teoría que hace que la inducción inversa sea preferible a la inducción directa? Que también es factible, que se usa en la práctica. Pues generalmente se utiliza inducción inversa porque el estado final se conoce. Es más fácil muchas veces conocer el estado final que el estado inicial. Parece una tontería y parece mentira. Parece que lo más lógico sea conocer el estado inicial y no el estado final. Pero la práctica dice que en la mayoría de problemas os vais a encontrar que el estado final está bien definido. ¿De acuerdo? Y a la hora de hacer el cálculo es más fácil. El semestre pasado le di clases a un alumno del MCI en una tutoría individual. Quería hacer un curso que la universidad no ofreció y entonces como no lo ofreció fue el único que lo cogió y me pareció malo que pagara que la universidad se hubiera equivocado. Así que le di el curso igualmente. Y él le planteó un problema de programación dinámica, sin decirle que era programación dinámica, él tuvo que buscar el programa dinámico, y él no lo planteó, porque plantear un problema de forma inversa parece que sea muy difícil, lo planteó de forma directa. Entonces, una vez lo planteó de forma directa, tuvo que darse la vuelta, tuvo que coger el problema, darle la vuelta y resolverlo de forma inversa, porque es más fácil resolverlo de forma inversa. Entonces, como la historia dice que a la gente le cuesta adaptarse a plantear los problemas de forma inversa, pero cuando se adaptan es mucho más cómodo. Por eso lo hacemos de forma inversa. Igualmente en este problema yo también lo explicaré de forma directa, porque una vez se entiende es simple. Vale. Sabemos dónde acabamos.
¿De acuerdo? Entonces, la gracia que tiene la programación dinámica es que te dice, bueno, vamos a pensar en el último periodo. Entonces, en el último periodo, generalmente, la política, la decisión óptima es simple. ¿Y a qué me refiero con que es simple? Me refiero a que no es complicado determinar cuál es. Por ejemplo, si yo empiezo el último periodo con stock 0, la decisión óptima es comprar la demanda de T, la demanda del último periodo. No me vale la pena comprar más, porque si compro más, ese más no me va a aportar nada. No me vale la pena comprar menos, porque si compro menos no cumplo el objetivo del problema, no satisfago la demanda, por tanto tengo que comprar esa cantidad. ¿Sí? Y si tengo una demanda, si tengo un stock de 1, por ejemplo, pues la decisión óptima es comprar la demanda de T menos 1. ¿Vale? Y si tengo la demanda de T, pues la decisión óptima es no comprar. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? Alguien me podría decir, ¿y qué pasa si tengo más de la demanda de T en inventario? Pues básicamente quiere decir que ese vértice en algún momento ha sobrecomprado, ha comprado de más, y como ha comprado de más, no tiene mucho sentido tenerlo en cuenta. Nunca será un vértice que saldrá en una solución óptima. Nunca pasaremos por ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos arcos que yo he dibujado, todos tienen un costo. Y este costo es fácil de determinar. Por ejemplo, si compro DDT, pago K, el inventario al final del periodo es 0, por tanto tengo que pagar 0 por H. No anoto el costo de adquisición, porque fijaros que lo que estoy asegurando es que al final voy a llegar a tener inventario 0, por tanto que he consumido todo el inventario, habré empezado en algún punto con inventario 0 también, que es el inicio, y por tanto, que es cuando me queden T decisiones por tomar, y por tanto, como yo en el fondo sé que voy a empezar con 0 y voy a acabar con 0, sé que he comprado la demanda de todos los periodos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, eso es fácil de determinar. Y en el fondo lo que te está dando es una decisión óptima. Ahora, ¿qué pasa en el penúltimo periodo? El penúltimo periodo es cuando empiezan las cosas más interesantes. Yo puedo tener stock 0. O puedo tener cualquier stock, ¿sabes? No me voy a meter. Podemos tener, yo qué sé, stock 34 y más arriba puedo tener el stock máximo, que sería el stock del periodo T más el stock del periodo T-1. Porque fijaros que es el penúltimo periodo, por tanto, lo máximo que puedo tener de inventario comprado en ese momento es suficiente para cubrir las 2 últimas semanas, los 2 últimos periodos. ¿De acuerdo? Si yo tengo stock 0, ¿qué puedo hacer? Pues lo mínimo que tengo que comprar, como mínimo, comprar la demanda del penúltimo periodo. Por tanto, como mínimo tengo que comprar la demanda de T-1. ¿Por qué no puedo comprar menos que D de T-1? Porque si comprara menos no cumpliría con la demanda del periodo T-1. Entonces tendría un inventario al final del último periodo, cuando empezara el último periodo, negativo, que es gente a la que he dejado de servir. Entonces, como eso no es factible, simplemente no lo tengo en cuenta, no tengo en cuenta esa opción.
No, puedo comprar esa cantidad, o puedo comprar uno más, o puedo comprar dos más, o puedo comprar hasta la demanda de t-1 más la demanda de t. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Sí? Y fijaros que en el caso de 34 aparecería algo parecido. Como mínimo tengo que comprar la diferencia entre 34 y la demanda del periodo t-1, y como máximo tengo que comprar la demanda del periodo t-1 más la demanda del periodo t-2 menos 34. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, cada uno de estos valores, de cada una de estas opciones, en el fondo es un arco que me une una de estas cajitas de la etapa penúltimo periodo con una decisión y que me lleva a una de estas cajitas de la etapa último periodo. Por tanto, si yo tomo la opción de comprar justo la demanda del periodo penúltimo, lo que va a suceder es que me voy a mover a este caso de aquí. Y si tomo la opción de comprar la demanda del penúltimo periodo más 1, voy a llevarme aquí. Y si decido tomar bla, 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 hasta la demanda del penúltimo periodo más la demanda del último periodo, me llevo aquí. ¿Sí? ¿Todo el mundo me ha seguido? Vale, y de estos arcos yo tengo que escoger cuál es el mejor. Por tanto, lo que tendría que escoger es el mínimo entre el coste de tomar DDT-1, el coste de tomar DDT-1 más 1, el coste de comprar DDT-1 más 2, y así sucesivamente hasta el coste de comprar DDT-1 más DDT. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el coste de comprar DDT-1? ¿Cuál es el coste de este? El coste de este es el coste de tomar la acción que me lleva aquí más el coste de tomar la acción que me lleva de aquí a aquí. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? Fijaros que este de aquí que voy a pintar con una línea azul por debajo, ya lo tengo calculado. ¿Cierto? Y ahora, puedo hacer lo mismo para cada uno de los arcos y quedarme con el mínimo. El que sea mínimo. Si hay 20, pues bueno, calculo 20 valores y de esos 20 valores me quedo con el mínimo entre los 20 y ese valor es lo que corresponde a este puntito de aquí. ¿Sí? Y este puntito de aquí, fijaros que sale como el mínimo, o he dicho ya repetidamente, que es el mínimo entre estas. Preguntas. Hasta aquí no he explicado nada que crea que sea ciencia ficción. ¿Es raro? Puede ser, pero no es ciencia ficción. Ahora es donde empieza la cosa difícil. ¿Todo el mundo me ha seguido? ¿Nadie se ha perdido? Porque si alguien se ha perdido hasta ahora, en este momento vamos a tener un problema. ¿No? ¿Todo el mundo me ha seguido? ¿Ha quedado claro hasta aquí? Fijaros, gracias Constanza, fijaros que lo he hecho para todos, lo puedo hacer para todos, para toda la columna, para cada uno de los posibles estados, que es el nombre técnico, que tienen estas cajitas. Si estoy en 0, tengo que hacer tal cosa que me llevará a tal sitio y luego a tal sitio. Si estoy en 1, tengo que hacer tal cosa que me llevará a tal sitio, todo igual. Ahora, yo he intentado, o yo he repetido este cuadro porque tengo que hacer un
último periodo. No voy a hacerlos todos porque si los hago todos va a ser una locura. Voy a hacer un último que es el antepenúltimo periodo. Y fijaros que aquí volvemos a tener lo mismo. Puede ser que yo empiece el antepenúltimo periodo con 0 de inventario o puedo empezar el antepenúltimo periodo con 1 de inventario. Así seguido. Hasta, por ejemplo, podría ser que empezara con justo el inventario para pasar el antepenúltimo periodo, que es el periodo T-2, y así sucesivamente hasta, yo que sé, uno que sería muy arriba, que sería... ¿De acuerdo? Y ahora, yo no voy a hacerlos todos de nuevo, porque si los hago todos esto es una locura. El problema de la programación dinámica, a mi entender, para los alumnos, es que es una de esas herramientas que funcionan muy bien, pero no puedes resolver ningún problema manualmente. O sea, los problemas que un profe puede resolver en clase numéricamente tienen un tamaño de juguete que el alumno te dice, pero si se ve, no necesito hacer ningún cálculo, lo veo. Pero cuando crece un poquito resulta que son muy difíciles y no se pueden resolver manualmente porque tienen un montón de cosas. Vale, entonces, para intentar que quede claro ese concepto, yo voy a explicar solamente un caso de aquí, pero habría que hacerlo para todos. Y ya no voy a ir hasta el antepenúltimo, digo, no voy a ir más allá del antepenúltimo, pero habría que repetir el mismo proceso hasta llegar aquí, a la primera decisión, en la cual lo tomaríamos con con este punto de aquí. Con este estado de aquí, que es que tengo 0 y tengo que comprar. Vale, si yo tengo, el ejemplo que os voy a hacer va a ser con este de aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Si yo tengo lo suficiente como para pasar la demanda del antepenúltimo periodo, ¿qué estrategias puedo tomar? Bueno, pues puedo tomar una estrategia que consista o qué decisiones puedo tomar. Puedo decidir entre no comprar, y si no compro, pues me iré aquí. O puedo decidir comprar uno y entonces iré a una cajita aquí que será la cajita del 1, o puedo decidir comprar 2, o 3, o 4, o puedo decidir comprar 34 y entonces me llevará a esta cajita de aquí, o puedo decidir comprar 35, 36, 37, así, hasta comprar DDT más DDT menos 1. Entonces, fijaros que yo tenía la demanda del antepenúltimo periodo, compro la del último periodo y la del penúltimo periodo. La del antepenúltimo periodo se consume al pasar del antepenúltimo periodo al penúltimo periodo, porque es la demanda de esa semana, y me lleva aquí. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo me ha entendido? He hecho lo mismo que con el penúltimo periodo, aún no he añadido nada. Y de todas estas me tengo que quedar con el mínimo, que es la opción más barata. Que básicamente lo que me está diciendo es, si tú en el antepenúltimo periodo, cuando quedan 3 semanas, resulta que tienes inventario igual a 87, que es la demanda del antepenúltimo periodo, entre todas las alternativas que tienes, escoge la de mínimo coste calculando el valor de cada uno de ellos. ¿Sí? Y ahora, vamos a ver esos costes. Por ejemplo, ¿cuál sería el coste de tomar la opción comprar 34? ¿Cuál sería el coste de que yo tomara esta opción? Pues el coste de que yo tomara la opción comprar 34 es, tengo que ir a comprar, por tanto vale K,
acabo el periodo antepenúltimo con 34 en el inventario, por tanto tengo que pagar 34 por H. Y ahora, desde el punto en el que yo estoy, voy a tener que hacer todos los pagos que sean necesarios, los pagos óptimos, de si empiezo el penúltimo periodo con 34 de inventario. Por tanto, F de cuando me quedan 2 decisiones con 34 de inventario. Vale, esta parte de aquí es la más confusa y si alguien la entiende directamente, felicidades para él, quiere decir que entiende perfectamente la programación dinámica. Yo lo voy a intentar explicar de otra manera más simple, esa parte de F de n-2 de 34. ¿Sí? Porque creo que en este momento eso es complejo, por tanto lo voy a desarrollar de una manera un poco más simple, con otro ejemplo o con otra de las ecuaciones que creo que va a ser más trivial de entender, que es en el hipotético caso en que no comprara nada. ¿Cuál es el arco de no comprar? El arco de no comprar es este de aquí. Fijaros que este arco no tiene ni K, sería 0 por K porque no hace pedido, acaba con 0 de inventario ese periodo, por tanto tiene 0 por H. ¿Sí? Y ahora me falta la tercera parte, que es cuánto costo me falta si yo empiezo el penúltimo periodo con 0. ¿Sí? Que es, en el fondo, el cálculo que hemos hecho al tomar la decisión de qué era mejor, si ir por aquí, si ir por aquí o si ir por aquí. ¿De acuerdo? Ese valor, el valor en verde, más este valor en verde, que si os acordáis lo habíamos calculado en la lámina anterior. Exacto, lo habíamos calculado en la lámina anterior. Y ese valor en verde que habíamos calculado en la lámina anterior era el agregado de costos, todos los costos asociados a si yo empiezo el penúltimo periodo con inventario 0, ¿cuánto tengo que pagar hasta acabar? ¿Sí? Y como ese valor es una función que depende de si es el penúltimo periodo o si tengo inventario 0, 8, 4, 14, generalmente se escribe con una fórmula que dice F, que es la función del acumulado, digamos, lo que se acostumbra a llamar la función de recurrencia en programación dinámica, de penúltimo periodo, por tanto me quedan 2 periodos por tomar, me quedan 2 decisiones por tomar. ¿Y qué información tengo? Pues que voy a acabar con inventario 0. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora la idea de la programación dinámica es que yo empiezo con un problema muy chiquito, muy fácil, que es el de la última etapa, el del último periodo. Con ese periodo resuelvo un problema muy fácil. Alguien me dirá, es muy complejo. No, no es muy complejo, es muy pesado. Matemáticamente es pesado porque tienes que hacer muchas operaciones a mano. Pero recordad que solamente los alumnos de universidad hacen operaciones a mano. En las empresas hay computadoras para hacer operaciones. No las tenéis que hacer vosotros, las hace la computadora. Entonces la computadora opera eso y calcula cada valor de forma repetida. Son muchas sumas y muchas restas, pero son sumas. No hay ninguna integral, no hay nada raro, son sumas y un mínimo. Te quedas con el mejor valor para el penúltimo periodo. Y ahora resulta que calcular el del antepenúltimo periodo es igual de difícil que calcular el del penúltimo periodo. Es idéntica dificultad. ¿Por qué es idéntica dificultad calcular el antepenúltimo periodo que el penúltimo periodo? Porque el penúltimo periodo es el coste de esa decisión concreta más lo que queda en el último periodo. Y en el antepenúltimo periodo es el coste de esa decisión concreta, el arco, más lo que queda a partir de ahí. Lo que queda a partir de ahí se ha integrado. O sea, el verde, la cajita verde que tengo aquí, esta cajita verde que tenemos aquí, su valor es el agregado de todos los posibles caminos que hay a la derecha
en este caso a la izquierda, que parten de 0. Igual que cuando yo, en vez de estar en el antepenúltimo periodo, calcule el periodo 4, quedan 4, fijaros que cuando yo calcule este de quedan 4, el valor de f de n-3 de d de t-2, el valor de la función cuando me quedan 3 decisiones, o sea que estoy en el antepenúltimo periodo, con un inventario de d de t-2, suficiente para pasar el periodo t-2, cuando esté ahí, lo que está diciendo es, esa caja azul es la suma o el mejor de todos los posibles arcos y caminos que llevan hasta 0 aquí. Y esa es la gracia de la programación dinámica. ¿De acuerdo? Sé que en papel parece ultra complicado, pero en una computadora es súper fácil. No hay que invertir matrices. A plantearos un programa lineal. ¿Qué hace un programa lineal? Un programa lineal invierte matrices. ¿Qué hace un programa lineal entero? Invierte matrices y hace una cosa que se llama branch and bound. ¿Qué hace esto? Suma restas. ¿Qué va a ser más fácil para una computadora? La gracia de la programación dinámica es que el proceso de planteo, de construcción de este monstruito, lo tienes que hacer tú. Y eso es lo que hace que sea complejo. Que eres tú quien lo construyes, no la computadora. Pero una vez tú construyes ese proceso lógico, esa forma de actuar, para la computadora es trivial calcularlo. Porque la decisión que se toma es un acumulado, es una suma y un mínimo. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, Dime, Carla. ¿puede poner la lámina en que estábamos recién? Sí. Ese f de n-2 que puso en el antepenúltimo periodo, Sí. ahí ¿Esto de va, aquí? ¿Este de aquí? no se ve. ¿El que está marcado con fluorescente verde? Sí, ese. Vale. Ahí entonces va incluido el costo de las 2 flechitas amarillas que están abajo. Sí. Ya, ¿Por qué? Porque tú cuando has hecho el cálculo, aquí, en este punto de aquí, ¿vale? Que estoy marcando, en el que es la caja de 0 que está marcada en verde, tú has hecho este cálculo de aquí, ¿sí? sí. Este. Y lo que has calculado es esto. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, ha hecho ese resumen. Es un número que en el fondo equivale a todas las posibles decisiones o equivale a todos los posibles, todo lo que tienes que hacer para llegar desde ese punto hasta el final. Ya, perfecto. ¿Vale? Lo que me cuesta explicaros visualmente a través de un gráfico, porque me obligaría a desarrollar un ejemplo enorme y aquí algunos se marearían y otros se aburrirían y otros no lo entenderían porque serían cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y al final es enorme. Es que a nivel lógico es irrelevante que sea el penúltimo, el antepenúltimo o que queden 87 periodos. O sea, imaginaros que esto fuera un problema en que el número de periodos que tienes que tener es 100. Pues en algún momento tendrás que decidir cuando te quedan 87 periodos por tomar decisiones. Vale, pues la fórmula que harás es f de n-87 con el inventario que toque y se juntará el cálculo con f de n-86, que es que falta una menos. ¿Vale? La menos 87 con la menos 86. Pero como tú la menos 86 ya la has calculado haciendo menos 86 con menos 85, y tú la 85 ya la has calculado haciendo menos 85, menos 84 y así sucesivamente hasta el final, la menos 86 es un número. Claro, al final ahí Y, iría la suma de todos los costos de las 80 y exacto, tantas decisiones que claro, por tomar. Ya. sí.
porque has hecho la de cuando queda una decisión, has hecho cuando quedan dos, y ese número es un agregado. Tu plan, yo cuando en Chile no he explicado nunca programación dinámica como profesor de IO. No me ha tocado. Pero en España yo era profesor de IO. Yo casi no daba gestión de operaciones. ¿Por qué casi no daba gestión de operaciones? Porque allí era más el IO y aquí soy más el gestión de operaciones. Sí que daba gestión de operaciones, pero no era mi curso. No era mi curso era IO. Durante muchos años fue IO. El problema cuando nosotros os explicamos IO en clase es que o cuando yo tengo que explicarle IO a alguien, es que lo que tú tienes que entender es que la programación dinámica es como una muñeca rusa. Vosotros conocéis las matrioscas, las muñecas rusas. Son esas muñequitas que dentro tienen otra muñequita, que dentro tienen otra muñequita y así sucesivamente. ¿Sí? Pero todas son iguales, son la misma muñeca. Unas más grandes y otras más pequeñas. Pero cuando tú las vas a juntar, a ti te da igual lo que haya dentro de la matriosca. Dentro de esa muñeca puede haber 5 muñecas más chicas. Tú simplemente tomas una muñeca y la pones en otra muñeca que es más grande. Y ya está. ¿Sí? Y da igual que dentro haya 5. Se han resumido en una única muñeca de un tamaño y le pones la siguiente. Y ahora, cuando coges la siguiente, que es más grande, a ti te da igual que la matriosca que estás metiendo dentro tenga 6 muñecas pequeñitas dentro. Te da igual. Para ti son la misma muñeca. Son una muñeca que juntas con otra muñeca. ¿Sí? Esa es la idea clave de la programación dinámica. ¿Vale? La programación dinámica, la ventaja que tiene es que una vez planteas esto que para vosotros es muy complejo de hacer manualmente, una computadora lo hace enseguida. Lo resuelve súper rápido. ¿Vale? Por tanto, la solución es intentar plantearte cómo consigues decirle al ordenador, cómo explicarle qué es lo que tiene que hacer. ¿Vale? Y tiene otra ventaja. Yo aquí lo he hecho todo determinista. ¿Sí? Porque yo sé que si tengo d de t-2 y no compro, pues voy a ir a 0. Pero imaginaros que fuera aleatoriedad, que hubiera aleatoriedad. Por ejemplo, que la demanda pudiera tener una distribución estadística. Lo único que tengo que cambiar, no tengo que cambiar nada más, es que si yo no compro, no siempre tomo este arco. Y por tanto, no siempre me queda esta fórmula, sino que un porcentaje de veces me quedará un valor, otro porcentaje de veces me quedará otro valor y otro porcentaje de veces me quedará otro valor. Por tanto, fijaros que sin necesidad de complicarme la vida, lo único que voy a tener que hacer, si tengo aleatoriedad, es decir, bueno, pues si yo estaba aquí y no compro, C3, C4, C5 y así sucesivamente es cuánto compro, ¿eh? Pero si yo decido no comprar, y era 0 por K más 0 por H, antes siempre iba a parar a 0. Con aleatoriedad, lo que sucederá es que en vez de ir siempre a 0, yo qué sé, el 25% de las veces iré a 0. El 30% de las veces venderé una unidad menos. Yo qué sé, y así sucesivamente. Se podría ser que en vez de esto fuera un 45% de las veces, venderé 2 menos. ¿Vale? Fijaros que lo único que tengo que hacer ahora, para añadir la aleatoriedad, es considerar la probabilidad de cada posible demanda y marcar el estado final
correspondiente. ¿Vale? Fijaros que esto es una clarísima ventaja de la programación dinámica respecto a la programación lineal entera. El hecho de introducir aleatoriedad no cambia nada. Lo único que hay que hacer es, ahora ya no voy directamente a este punto, ahora voy probabilísticamente a ciertos puntos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si acabo con 0 haré una cosa, si acabo con 1 haré otra cosa, si acabo con 2 haré otra cosa, si acabo con 3 haré otra cosa, pero como ya los he resuelto antes, para mí son números. No tengo que hacer nada más, son números. ¿Sí? Esa es la ventaja básica de la programación dinámica. ¿Más preguntas? ¿No? Profe, yo una muy cortita. Dime, Pablo. A ver. ¿Esta modelación admite, como hemos visto en otros ramos del magíster, una posibilidad de tener inventario negativo? Si tuvieras inventario negativo, tendrías que tener estados negativos. Claro, porque me acuerdo que cuando modelaba en IO siempre las funciones tenían como el máximo o el mínimo entre 0 y lo que estuviese haciendo. No. Da igual, los estados... mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un alumno de magíster de biotecnología, ¿vale? Que va a hacer una cosa de esto, de programación dinámica para resolver un problema que aparece a la secuenciación de ADN. Sus estados son letras, ¿vale? Y esas letras, ¿qué son? Básicamente códigos equivalentes a proteínas. Por tanto, sí, generalmente en IO se trabaja de 0 a n, pues porque es muy cómodo. Pero si tú tuvieras un estado negativo, básicamente lo que tendría sería un coste de diferir. ¿Qué es un coste de diferir? ¿Te acuerdas en gestión de operaciones, cuando explicamos inventarios aleatorios, decimos que hay un coste de buena voluntad asociado a que el cliente viene, no le puedes dar el producto y le dices espérese un día. Vale, eso serían los costos extras que tendrías en el caso de estar con inventario negativo. ¿Vale? Otra cosa importante es que cuando tienes estado negativo o inventario negativo, generalmente, igual que cuando tienes aleatoriedad, yo te recomiendo que tengas en cuenta en la función de recurrencia la A, en los costos de compra. Porque hay modelos que si no los añades y no eres muy inteligente en los cálculos, lo que te va a pasar es que la solución óptima es no comprar nada. Porque los costos de inventario o demás son muy altos y no hay una voluntad de comprar para satisfacer la demanda. Entonces, la manera de forzar a ello, tienes que ir con cuidado para asegurarte que realmente lo que estás haciendo obliga a lo que tú quieres que el modelo haga. En este problema no es necesario porque es muy simple. Pero en los modelos más generales conviene tener en cuenta también el costo de compra y en tu caso, lo que tú dices con valores negativos, los costos de diferir entrega. ¿Vale? Si no quieres diferir entrega y es ruptura, entonces lo que tienes que pagar es una indemnización por las unidades que no has vendido, de alguna manera. O tener en cuenta que no ingresas una cantidad de plata. ¿Vale? Pero eso todo irá a cómo yo calculo estos valores de aquí. Vale. ¿Dudas? ¿No? Bueno, lo siguiente que hay que decir es, hay otro motivo por el cual la programación dinámica no es muy popular entre el alumnado, y es que en programación entera, en programación lineal entera, existe software. Y tú coges el software, pones las ecuaciones y listos. En programación dinámica no. En programación dinámica tú tienes que escribir tu programa dinámico. Tiene una ventaja, que es que se puede hacer en Excel. Es más, es un ejercicio que os recomiendo. Yo os recomendaría que resolvierais uno de estos problemas en Excel. Le podéis pedir a alguno de vuestros compañeros del año anterior porque ellos lo hicieron. ¿De acuerdo? Cuando tú te lo planteas en el marco genérico, en un papel, lo que se acostumbra a hacer es que uno tiene que identificar etapas, estados, transiciones y función de recurrencia.
Y esto ya lo hemos hecho. ¿De acuerdo? Ya los hemos visto. Pero lo voy a insistir, os lo voy a insistir porque generalmente cuando uno se plantea cómo resolver este problema, yo lo que os recomiendo que hagáis, mentalmente lo que os recomiendo que hagáis será, ¿tengo estas 4 etapas bien identificadas? Sí, no. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Las etapas son cada una de estas cajas que yo he puesto, cada uno de los periodos. ¿Qué es una etapa en el fondo? Es los momentos en los que yo puedo tomar decisiones. ¿De acuerdo? Los momentos en los que yo puedo tomar decisiones. Vale, ¿cuál es la siguiente? Los estados. ¿Qué son los estados? Los estados son las cajitas que he puesto aquí. Esos son los estados. Y un estado en el fondo es un compendio de la información necesaria para tomar una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito en este problema? Necesito saber cuánto tiempo queda hasta el final, la etapa donde estoy, y cuánto inventario tengo. No necesito saber nada más. La demanda es parte de la información del problema, pero yo necesito saber cuánto inventario tengo para tomar la decisión. ¿De acuerdo? Las transiciones son ¿qué puedo hacer? Y como es qué puedo hacer, son los arcos. Estos arcos que he puesto aquí son las decisiones, son las transiciones. En el fondo es todas las alternativas de decisión. Si puedo no comprar, comprar 1, comprar 2, comprar 3, comprar 4, comprar 5, todo lo que puedo hacer. Y finalmente tengo la función de recurrencia. La función de recurrencia es la ecuación que me permite seleccionar transiciones. ¿De acuerdo? Es lo que os he puesto aquí. Generalmente estas ecuaciones se escriben como minimizar de t en transiciones del costo de tomar esa transición más el costo que me quedará después de tomar esa transición. ¿Vale? El destino. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula típica que os explican en clase. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Me vais a dejar otra continuación adicional de por qué creo que puede ser que alguno de vosotros le pueda parecer que esto es más fácil de lo que realmente aparenta. Sí, entonces lo voy a hacer un poco desmontándolo. Fijaros que aquí hay un montón de arcos y demás. En el fondo uno podría hacer una cosa un poquito más simple.
y poner estas cajas, ¿de acuerdo? Y ahora fijaros que yo había puesto estos arcos y ahora en el penúltimo etapa había hecho algo parecido. Y aquí había puesto algo más grande. Y había puesto más arcos. Y aquí había puesto muchos más arcos. ¿De acuerdo? Creo que veis la idea de la cantidad de arcos que tengo que poner. Y aquí lo mismo. Había puesto más estados y más arcos. Y así sucesivamente hasta otra etapa. También con lo mismo, con un montón de arcos que llevan un montón de estados. Y hasta el primero, que es cuando no tengo ningún tipo de inventario y puedo comprar justo para pasar un periodo, para pasar un periodo +1, para pasar un periodo +2 y así sucesivamente hasta aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora, suponed que yo he calculado los valores de esta última etapa, de esta de aquí, y me han dicho que la decisión óptima es que haga esto, que es la de mínimo costo. ¿De acuerdo? Y de ahí, pues habrá tomado otras decisiones que no sé qué serán, yo qué sé, una que va aquí, otra que va aquí, otra que va aquí, otra que va aquí, otra que va aquí y otra que va aquí. ¿De acuerdo? Porque fijaros que esta ecuación de aquí me dice qué arco es el que tengo que tomar. ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo he llegado a calcular cuando ya me quedaba la primera decisión que tomo, cuando me quedan n por delante, pues el arco que he escogido, que en este caso he escogido este de aquí, lo voy a marcar en rojo para que quede claro cuál es escogido. Es el arco que tengo que tomar y después voy haciendo todo un caminito de todas las decisiones que hay, ¿sí? Hasta llegar hasta el final. ¿Ha quedado claro? ¿Habéis entendido esta idea? ¿Sí? Este problema, que yo lo estoy planteando, gracias Antonia, que lo estoy planteando como un problema como de programación dinámica, lo podría haber planteado también, porque es lo mismo al problema de encontrar un camino en un grafo. Que es un problema que veis en Opti, utilizando un método que se llama Dijkstra. ¿Cierto? Y que es un problema que la mayoría de vosotros resolvéis bastante bien a ojo. Lo único que aquí, en vez de tener 12 vértices, tenéis unos cuantos centenares de vértices, o de miles. Pero la programación dinámica equivale a un problema de cálculo de caminos en grafos si, y esto lo voy a poner con asterisco, si se cumplen ciertas condiciones. Este problema cumple, ¿vale? Muy bien. Sé que aquí he hecho un salto teórico relativamente grande y alguno de vosotros puede ser que se haya perdido. Lo único que estoy diciendo es que en el fondo la programación dinámica lo que está consiguiendo es un camino de decisiones. Y ese camino de decisiones es la solución óptima. En el fondo lo que te va a decir ese camino de soluciones es qué arcos tienes que tomar y esos arcos representan qué acciones hay que tomar en cada punto. Cada uno de esos arcos es una decisión posible en un estado. Y el camino, lo que me va a marcar es la mejor decisión posible. ¿Sí? Muy bien, alguien me podría decir, profe, pero usted me ha dicho que cuando hace este cálculo de aquí, que estoy marcando,
es la suma de todo lo que queda a partir de allá. Y estoy de acuerdo, pero fijaros que el valor del arco, el valor de este arco, solo del arco, también es fácil de calcular. El valor solo del arco es esta parte de aquí. Porque el valor en verde es todo lo que queda a partir de entonces. Por tanto, el valor del arco es solo los costos asociados a la decisión concreta que se toma en ese momento. ¿De acuerdo? Por tanto, en el fondo, uno podría construir todo el grafo, entero, con todos los costos asociados a cada decisión concreta y después calcular el camino más corto entre un 0 de final y un 0 de principio. También sería una solución del problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Una solución que alguno de vosotros me podrá decir, sigue pareciendo extremadamente difícil. Por tanto, como sigue pareciendo extremadamente difícil, vamos a ir a la alternativa. ¿Dudas? ¿No? ¿Me vais a permitir que desarrolle un pequeño ejemplo en cajitas? Pero en vez de muchas etapas, va a ser un problema que va a tener solamente 3 etapas. Son 3 semanas. Esta es la última semana, la penúltima semana no, son 4 semanas. ¿De acuerdo? Y para que me aceptéis cosas chiquitinas, porque si no el problema se va a hacer muy grande, vamos a decir que la demanda de cada semana es igual a 1. ¿Sí? Así voy a poderlo dibujar, porque creo que a veces es muy importante que lo veamos todo. Entonces, en la última semana puede ser que tenga o stock 0 o stock 1. ¿Qué significaría que tengo stock 0? Significa que me he quedado sin inventario y que tengo que comprar una unidad. ¿Qué significa que tengo stock 1? Pues que ya he comprado antes lo de la última semana y por tanto no voy a comprar más. Vale. En la penúltima semana puede ser que tenga esta cantidad de inventario. Y ahora fijaros que si tengo 0, puedo comprar 1 o puedo comprar 2. Si tengo 1, puedo comprar 0 o puedo comprar 1. Y si tengo 2, no voy a comprar. ¿Alguien entiende por qué digo que 1, el 0 con el 0, pero digo que estoy comprando 1? ¿Alguien? ¿Hola? Creo que os habéis desconectado mentalmente de mi explicación. Desafortunadamente la programación dinámica tiene ese problema. La gente cree que después se la puede estudiar solo. Y la verdad es que no. ¿Alguien me puede decir por qué cree que yo digo, estoy en la semana 2, compro 1 y trazo un arco que me lleva a 0? Si queréis os pongo los vídeos del año pasado y yo me voy a hacer otra cosa. ¿Alguien? ¿No es por la demanda de la semana 2? Claro, es por la demanda de la semana 2. Si yo tengo 0, compro 1 y durante esa semana se va a 1, pues lo que va a suceder es que al principio de la semana 3 voy a tener 0. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que al menos tengo que comprar 1. Si compro 2, estoy comprando para 2 semanas. Si compro 3, estoy comprando para 3 semanas, pero la semana siguiente me quedarán 2. ¿De acuerdo? Y ahora, lo mismo con el resto. Fijaros que en el fondo lo que estoy creando son unos arcos que me trazan todos los posibles caminos. No me voy a meter exactamente en todos los valores, pero fijaros que la cosa se complica cada vez más, indicando que no compro, y entonces si no compro me voy 1 para abajo, que es la demanda de ese periodo,
y que si compro uno me mantengo, porque quiere decir que he comprado el de la semana que se me consume, y si compro más de uno, si compro 2 o 3 o 4, me voy para arriba. ¿De acuerdo? Y ahora, en la semana inicial, en el periodo inicial, o compro 1, o compro 2, o compro 3, o compro 4. No puedo comprar 0 porque si compro 0, como ha indicado uno de vuestros compañeros, me iría a -1, que quiere decir que tengo inventario negativo. Vale. Y ahora, una solución posible de este problema es cualquier camino que me lleve desde el 0 inicial hasta el 0 final. 1. ¿Vale? Y en el fondo, lo que hace la función de recurrencia es, por ejemplo, en alfa se queda con el mejor entre esos 4 arcos que salen. Eso es lo que hace. ¿Sí? Muy bien. Y un camino posible podría ser, por ejemplo, este que voy a trazar en línea discontinua. ¿Qué hace este camino? Pues este camino posible es que yo al principio de la semana 1 compro 4 y no tengo que volver a ir a comprar porque tengo 4 semanas, cada uno con demanda 1, pues al principio de la semana 2 tendré 3, al principio de la semana 3 tendré 2, al principio de la semana 4 tendré 1 y acabaré. Y eso es lo que representa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué yo he puesto este gráfico? Aparte de para que os quede claro que en el fondo esto que he explicado aquí es verdad. Aquí queda muy abstracto, aquí a lo mejor queda un poco más claro. Pensad que tiene que ser un ejemplo chiquitín, como os he dicho, si no se va a ver. ¿Qué valores o qué arcos de estos, por propiedades que he explicado anteriormente del problema, sé seguro que jamás se van a utilizar? Y ahora, fijaros que yo en algún momento del curso dije esto. ¿Sí? Y ahora, de todos estos arcos, ¿cuántos no cumplen CIO? ¿Alguien me podría decir uno que no cumple CIO? Al menos uno. ¿Cuáles son los únicos que cumplen CIO? ¿Referido en inventario final 0? Los que son arcos de compra que tienen inventario inicial 0. O sea, tú solamente puedes comprar cuando tienes 0, ¿no? Pues entonces sí. Todos los arcos que suben o que se mantienen, quieren decir que has comprado. ¿Sí? Por tanto, fijaros que de los arcos que suben o se mantienen, que representan compra, este es correcto. Porque tiene CIO, cumple CIO, estaba en 0 y he comprado. Este es correcto. Porque tiene CIO, este también, y este también, y este también. Pero el que no ¿Profe? cumple con CIO, dime. Pero ahí, por ejemplo, si voy de 0 a 1, ahí ya no sería, por ejemplo, el 1 inició el 0, entonces no se cortaría ahí, ¿o no? A ver, si voy de 0 a 1, ¿te refieres a uno como este o te refieres a uno como este? La primera flecha que hizo. Ese sí, porque tú tienes 0 y entonces compras. Ese es una 0 inventory order. Pides cuando tienes 0. Por tanto, eso está bien. Sí, ahí compro 1, pero ahí bueno, me quedaría en este arco de aquí, ¿no? En este arco de aquí compro 2. Recuerda que lo estás viendo al revés. Tú, generalmente, tu cerebro está orientado a ver de izquierda a derecha. Y esto lo tienes que ver de derecha a izquierda. O sea, este es el principio. Y este es el final. ¿Vale? Porque esta es la semana, la primera semana de agosto. Esta es la segunda semana de agosto. Esta es la tercera semana de agosto.
Esta es la cuarta semana de agosto y este es septiembre. Entonces, fíjate que este arco de aquí lo que está representando es que la tercera semana de agosto tú has comprado para la cuarta semana de agosto, digo, para la tercera semana de agosto y para la cuarta semana de agosto. Tenías 0, has comprado para las 2 semanas, tomas un arco que te lleva a que la cuarta semana de agosto tienes 1. Ah, ya, perfecto. Sí, ahí me quedó más claro. Ahí hay periodos que no compraría. Claro, que son los que con una 0 order, inventory order significa que todos los periodos en que tienes más de 0 no puedes comprar. Eso es lo que significa. Por tanto, lo que no puede ser es utilizar este arco de aquí. Claro, esa era lo que me refería. Ese arco de ahí no lo puedes usar, porque quiere decir que a la tercera semana de agosto tenías 1 y compras 1 más. Pues no tiene sentido, porque por 0 inventory order tú sabes que si tienes inventario no compras. Y esta de aquí tampoco tiene sentido. Porque quiere decir que tienes 1 y compras 2. Y acabas con 2 porque era el que tenías más el otro. ¿Sí? Fijaros que del total de arcos que hay, los únicos que tienen sentido son los siguientes. Perdón, voy a poner este de aquí, este de aquí. Los únicos que tienen sentido son estos de aquí. Ahí, fijaros que hemos reducido, y este de aquí, hemos reducido un montón. ¿Estáis de acuerdo? Hemos reducido un montón, porque había un montón de arcos que no se podían utilizar. Pero es que esta reducción, en el hipotético caso de que uno tuviera muchísimos estados de demanda, o sea, hubiera tenido demandas de más de 1, hubiera tenido demandas de centenares, o hubiera tenido muchísimos más periodos, hubiera sido todavía más espectacular. ¿Cierto? ¿Sí? Vale. Pero todavía no es suficiente. Digo, no nos vamos a quedar aquí. Esto aún se puede simplificar un poco más. Fijaros que una vez yo tomo uno de los arcos para arriba, la caída es siempre caída. O sea, una vez yo he llegado aquí, ya no tomo más decisiones, porque solamente puedo ir para abajo. ¿Cierto? Una vez he llegado, por ejemplo, aquí, ya no tengo que tomar unas decisiones, siempre voy a ir para abajo. ¿Sí? Esto me permite simplificar todavía un poco más el problema. Fijaros que estos vértices que he puesto aquí lo que representan son los ceros. Y ahora el arco que yo he pintado en rojo equivale a hacer este camino de aquí. ¿De acuerdo? Igual que el arco que ahora yo voy a pintar en lila equivale a este camino de aquí. Ya no tomo más decisiones. Por tanto, fijaros que es como hacer esto. ¿Sí? Y ahora, esto de aquí lo puedo representar de la siguiente manera, porque en el fondo son los siguientes arcos.
¿sí? Donde el costo asociado a este arco de aquí, por ejemplo, el valor de este arco de aquí equivale a el costo asociado a este arco, más este arco, más este arco, más este arco. ¿De acuerdo? Y el costo de estos arcos lo podéis determinar porque los teníais aquí, que los teníais aquí. ¿Sabes? La ventaja es que ahora haces ese cálculo y tienes este grafo, que así queda muy feo, porque sigue estando de derecha a izquierda, pero si lo planteáis, si se plantea de izquierda a derecha, que lo podríais hacer con un espejo, pero si no tenéis un espejo cerca, si lo planteas así, fijaros que ahora tenéis un problema de cálculo de caminos muy simple. Esto es un problema de cálculo de caminos. Con 5 vértices. ¿Sí? De nuevo, alguno de vosotros habrá dicho, profe, ¿ha ido muy rápido o me he perdido en algún momento? Voy a intentar, como vamos a hacer el descanso ahora, y creo que ahora hemos llegado a uno de los álgebros, ahora vamos a ir más abajo, no os preocupéis, ahora vamos a descansar un poquito y todo lo que viene después no va a ser tan complejo. ¿Sí? Os aviso, no os preocupéis. La programación dinámica es lo más difícil que se ve en la carrera, con diferencia. Lo único que tiene utilidad. Lo que pasa es que la cantidad de utilidad que tiene requiere que realmente cojáis la cabeza, es mind blowing, ¿vale? Pero no, porque sea difícil no os lo tengo que esconder debajo de una manta para que no os enteréis que es útil. Simplemente es difícil. Vale. Yo lo que quiero que os quede claro es que yo he hecho un montón de cálculos aquí en medio. Un montón, lo reconozco. Pero he transformado un problema que era un programa lineal entero que requería un solver de programación lineal y un branch and bound para la programación entera, porque tenía variables enteras, eso lo he transformado en resolver un problema en un grafo, que es un grafo de juguete. ¿De acuerdo? Y eso es lo que en teoría es importante cuando alguien plantea un problema para resolver en el área. O sea, vosotros estáis haciendo ingeniería industrial e investigación de operaciones. La gracia que tiene hacer ingeniería industrial e investigación de operaciones es ser capaz de hacer esto. ¿De acuerdo? Tienes un problema real, que es muy difícil, que cuesta resolverlo con un programa, con un modelo matemático, y tu trabajo es ser capaz de hacer este proceso por el cual primero te lo planteas como un modelo de programación dinámica estándar, en el cual entiendes las relaciones y qué es lo que quiere hacer cada persona, o lo que tienes que hacer en cada punto. Luego te das cuenta que ese mismo programa dinámico lo podrías representar como un grafo, que no era necesario poner todas las ecuaciones, que lo podías hacer como un grafo y resolverlo como un grafo. Luego te das cuenta que hay una propiedad que te permite eliminar muchos arcos del problema, y luego te das cuenta que hay otra propiedad que te permite eliminar muchos vértices del problema. Y para acabar, le das la vuelta al problema y lo puedes resolver de una forma que tiene lógica. Porque de la forma de aquí, de nuevo, recordad, esto es al revés de como estamos acostumbrados. Esto hay que leerlo en este sentido. ¿Sí? Si alguno de vosotros lee manga japonés, pues entonces este modelo, el modelo de arriba, este modelo de aquí
Y todos los modelos de programación dinámica que os he puesto y todos los grafos de programación dinámica que os he puesto se leen. La derecha es el inicio y la izquierda es el final. ¿De acuerdo? Supongo que a un japonés esto le debe parecer trivial. Pero a nosotros, o a lo mejor los japoneses, para complicarles la vida, como lo que quieres decir es el final, les dan la vuelta y lo escriben como nosotros. Y entonces a lo mejor para nosotros un libro de programación dinámica en japonés, si no fuera porque está en japonés, sería fácil. ¿Sí? Pero la idea clave de lo que tenéis que plantearos es eso. Construyo desde el final hasta el principio. O planteo todos los caminos en un grafo y después simplifico hasta poderlo resolver de una forma simple. ¿Preguntas? ¿No? Profe. Dime. Sí. Dime, Andrés. ¿Aquí se podría ver la aleatoriedad o...? No, el problema de esto... ¿Te fijas del asterisco? ¿Te fijas que en la lámina pone si se cumplen ciertas condiciones? Ya. Vale, pues estas condiciones es que el problema tiene que ser determinista y el horizonte tiene que ser finito. O sea, tiene que tener un horizonte que sea con un plazo de tiempo. Si tienes un horizonte infinito, que hay problemas de programación dinámica que no tienen un horizonte, que no tienen un número de etapas, no lo que hayáis visto vosotros en la carrera, pero los hay, entonces no puedes hacer esta simplificación. Y si tiene aleatoriedad no puedes, porque la aleatoriedad, digo, fíjate que el truco que tú estás usando aquí se ve claramente en este caso. Tú sabes que si estás en 3 vas a ir a 2. Y te estás aprovechando de ese truco. Si tú no supieras con probabilidad del 100% que de 3 vas a ir a 2, que tuvieras un porcentaje, entonces no puedes hacer ese truco. ¿De acuerdo? Preguntas. Y entonces no te queda más remedio que hacerlo como he explicado aquí, con la fórmula completa. ¿Más preguntas? ¿No? Pues vamos a dar 20 minutos de descanso. Nos vemos a las 11:25, ¿de acuerdo? Hasta ahora.